Hola, me da gozo estar con ustedes una vez más. Vamos a continuar estudiando Isaías 66:4. Cuando terminamos de 66:4, vamos a estar en el libro de Malaquías. Y entonces estamos hablando sobre el hecho de que Dios dijo que iba a traer sobre el pueblo de Israel por su desobediencia lo que temieron. Y la semana pasada leemos Deuteronomio 28, 58 a 68, donde Jehová dijo, hablando sobre plagas, enfermedades que iban a temer día y noche. Miramos todo esto la semana pasada. Esta semana vamos a seguir adelante hablando sobre lo mismo. Y va a haber algo un poco diferente esta semana porque quiero hablar sobre lo que miramos en Lucas 21 y Mateo 13 sobre el número 7 y 7 espíritus y cómo se aplica a lo que estamos mirando aquí en Isaías 66:4, Deuteronomio 30 a 31. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por la oportunidad de escudriñar tu palabra, estudiar tu palabra y presentar tu palabra. Ayúdanos, Padre, a crecer y madurar, Padre, espiritualmente día tras día tras día. Ayúdanos no ser de doble mente. Ayúdanos a enfocarnos en tu palabra, en tus promesas, en tus avisos, Padre, y poner en práctica la obediencia, como nos dice que es el ágape en 1 de Juan 5:3. Te damos gracias, Padre, te lo pido todo en el nombre de mi Señor, mi Salvador, Yeshua. Amén. Muy bien, entonces vamos a Levítico 26, versículo 18. Vamos a leer algunos versículos como es mi costumbre cada semana. Y la razón es esto. La Biblia habla por sí mismo, por sí misma. La verdad, yo no necesito dar mucho comentario, obvio. Pero los comentarios nos ayudan a veces a entender lo que estamos mirando. Aparte, yo no quiero que la gente crea que son mis opiniones únicamente. Son opiniones de otros también. Entonces, vamos a Levítico 26, versículo 18. 26, 18. Como dije, vamos a ver muchos versículos el día de hoy. En versículo 18, quiero darles un reto de leer Levítico 26 por completo. Y van a ver que Dios usa muchas veces el número 7. Y vamos a practicar sobre esto el día de hoy, porque es muy importante. 18 dice, si aún con estas cosas no me oyeréis, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Entonces, aquí miramos 7 veces. Vamos al versículo 21 en Levítico 26. Y si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo aumentaré las plagas sobre vosotros 7 veces más, de acuerdo a vuestros pecados. Recuerden, estamos estudiando la palabra escarnio, que Dios dijo que iba a escoger su escarnio. ¿Y cuál fue su escarnio? Entonces Dios puso castigo sobre ellos según lo que merecían, y es lo que estamos mirando aquí, en acuerdo a vuestros pecados. Vamos al versículo 28 en el mismo capítulo. Versículo 28, yo procederé contra vosotros y lo haré con ira. Notan. Muchos hoy en día quieren decir que Dios es un Dios de amor, pero olvidan que Dios también, por ser santo, que tiene que castigar el pecado y su ira va a caer sobre la gente a causa de esto, a causa de su pecado. Y dice, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Vamos al versículo 36 y 37 en Levítico 26.
nos dice, y a los que quedaren de vosotros, infundiré en sus corazones. Notan, es Dios que lo va a poner en el corazón. Tal cobardía en la tierra de sus enemigos que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá y huirán como de la espada y caerán sin que nadie los persiga. Va a entrar en sus corazones porque Dios lo va a poner en sus corazones un cobardía, como dice aquí. Van a andar completamente temerosos de nada. Es lo que nos muestra aquí en 36. ¿Pero por qué? A causa de su pecado. Una vez más, les pregunto, ¿no es lo que estamos mirando hoy en día con la plaga que está sobre toda la tierra? Versículo 37. Y tropezarán los unos en los otros como si huyeran delante de la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y versículo 38, pereceréis entre las naciones y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Entonces, Dios llamó sobre Israel 7 veces más y 7 veces más y 7 veces más. Todo lo que había dicho en Deuteronomio 28, 29, aquí en Levítico 26, que iba a caer sobre ellos porque Dios había ordenado sobre ellos todas las maldiciones que miramos aquí. Tenían que suceder porque Dios lo había dicho, lo dijo como aviso que iba a suceder sobre ellos. Dios no habla en vano. Dios no amenaza. Dios lo que dice, hace. Cumple con sus deseos, como hemos visto en Isaías 46. Entonces, vamos a Ezequiel 21, versículo 7. Ezequiel 21, versículo 7. Nos dice, y será cuando te dijeren, ¿por qué gimes? Tú dirás por la noticia que viene, y todo corazón desfallecerá, y toda mano se debilitará, y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene, y se hará, dice Jehová el Señor. Es Jehová que lo hizo, que lo está haciendo y lo va a hacer en todos los que no son suyos, que es la mayoría. Recuerden, hemos visto que Dios solamente va a salvar un remanente del total de los hombres en la tierra. Entonces, hemos visto varias veces este número 7, 7, 7. Vamos a Lucas 21, 24, versículos 24 al 26. Lucas capítulo 21, los versículos 24 al 26. Y vamos a comparar lo que nos dice aquí con lo que está pasando en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar sobre este número 7. En capítulo 21, 24 al 26, dice, y caerán al filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. A Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Y entendemos que en parte este fue en mayo, el 14 de mayo de 1948, en parte este fue cumplido. Entonces, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de naciones en confusión.
Es lo que estamos mirando hoy en día. Bramando el mar y las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Tenemos que entender lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Estamos mirando el cumplimiento hasta hoy en día. Vamos a Mateo 13, 10 al 17. Mateo 13, 10 al 17. Y aquí vamos a empezar a ver algo que quiero explicar. 10 al 17. Recuerden, parábolas. Entonces, vinieron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Recuerden, cuando leemos la Biblia, hay muchas cosas que se puede entender por sabiduría humana y perder completamente la enseñanza espiritual. Cuando empezamos a hablar sobre todo esto, estábamos hablando de los fariseos. Tenían un entendimiento y comprensión humana. Entendieron por sabiduría humana, pero perdieron por completo la enseñanza espiritual porque no tenían el Espíritu Santo. Y aquí Cristo lo va a explicar por qué. Dice, Cristo respondió, porque a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos, no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, con el corazón, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Más bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Recuerden los versículo 15 va junto con 14. El profeta dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis. ¿Por qué? Porque Dios cerró su oír y su ver. Es por eso. Y entonces, cuando llegamos a 15, el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente. Todo es a causa de la obra de Jehová en sus corazones. Él endureció sus corazones. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Por qué? Porque Dios puso en ellos el ver y el oír, como dice en Proverbios capítulo 20, versículo 12. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, vamos a hablar sobre esto de parábolas. La palabra parábola en el Nuevo Testamento, en el griego, es la palabra parabaio. Es número 3846. Para es a un lado de o paralelo, y baio es lanzar al lado de, asemejarse o comparar. Es la palabra parábola. Entonces, Cristo estaba haciendo una comparación. Y según el diccionario McClintock y Strong,
Dice, una parábola es un discurso expresado en lenguaje figurativa, poética, de dicción alta, ornamentada, dicción alta, ornamentada. Sirven para explicar una verdad de una manera figurativa. Entonces, pensando en Levítico 26, donde miramos el número 7 varias veces, el número de la perfección en las obras de Dios. Sabemos que el 7 tiene un significado espiritual en las Escrituras e implica que tal cosa es completa y denota que el aumento del castigo sobre Israel llegará a la altura de su medida completa. Entonces, el número 7 en Levítico 26 es algo figurativo. No es literalmente va a aumentar 7 veces más, sino que explica la altura de dónde va a llegar su castigo. Va a ser un castigo completo. ¿No dijo Dios que la tierra os consumirá? Quiere decir que no va a dejar nada atrás. Entonces, el número 7, vamos a Lucas 11, 24 al 26. Lucas 11, 24 al 26. Quiero explicar lo que tiene que ver con lo que estamos mirando en Levítico 26. Lucas 11, 24 al 26. Voy a leer estos versículos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallando, dice, regresaré a mi casa de donde salí. Y viniendo, halla barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus. Notan el número 7. No es literal. 7 espíritus peores que él, y entrados habitan allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Vamos a ver cómo se aplica esto a Levítico 26 e Israel. Es muy importante que entendamos que aquí, no habla de un número literal de demonios que van a entrar en esta persona. Es algo figurativo. Es como una parábola. Es una parábola. Y entonces, aquí la palabra en Lucas 11, la palabra espíritu, es neuma. Es un corriente de aire, respiración o sopla o brisa. Por analogía o figurativamente, un espíritu humano, el alma racional, notan esto, y por implicación, principio vital o disposición mental. Es lo que quiere decir neuma. La palabra inmundo es la palabra griega número 169, akathartos. Akathartos viene de la A, que es una partícula negativa, es no o sin, y un derivado presunto de kathairo, que significa limpio o limpiado. Entonces, akathartos es no limpio. Entonces, estamos mirando un espíritu no limpio. El espíritu humano no limpio. Cuando miramos al Levítico 26, Josué 24, Deuteronomio 28, todo lo que Jehová dijo a Israel, su rebelión por no seguir los mandamientos de Jehová, por no practicar la obediencia, era una gente sucia religiosamente, espiritualmente, moralmente, espíritus inmundos, es lo que quiere decir. Entonces, es no limpio, impuro, ceremonialmente, moralmente o específicamente demoníaco. Entonces, no tiene que ver con un ángel caído que entró en estas personas. Habla de estar enfermo
enfermo. Tengo en mi blog, Los Arrastrados, un artículo sobre lo que es ser endemoniado, cómo lo entendieron ellos, no como lo entendemos hoy en día. Por los Pentecostés y otros ya tenemos una mala entendimiento de lo que es ser demoníaco o estar endemoniado. Entonces es estar enfermo. Tengo todo un escrito sobre esto y lo voy a poner el vínculo en la caja aquí abajo. Entonces estamos mirando que este habla del alma racional de un hombre que es ceremonialmente o moralmente sucio, no limpio. Entonces la parábola que encontramos en Lucas 11 está hablando del hombre que escucha la palabra, pero no tiene oído para oír, y por eso la palabra no agarra raíces. Es lo que miramos en todo el Antiguo Testamento cuando habla de Israel y su pecado. No tenían oído para oír ni ojos para ver. Es lo que acabamos de mirar en Lucas 21 y en Mateo también, que no tenían oído para oír porque Dios no les había puesto en ellos el ojo para ver y el oído para oír. Entonces, el hombre no tiene el ágape de Dios. Es decir, que Dios no le ha regenerado el corazón y por eso su corazón no es tierra blandita y fértil como miramos en el libro en la parábola del sembrador, sino es tierra dura como una piedra. Recuerdan Ezequiel 36, 22 y adelante, nos dice que Dios va a circuncidar nuestro corazón cambiando la piedra por carne. Entonces ellos no tenían tierra blandita donde la semilla puede agarrar raíces y crecer porque Dios no había regenerado sus corazones. Entonces, 7 espíritus en Lucas 11 es figurativo. Lenguaje figurativa. Representa el hecho de que el hombre ahora es completamente sucio. Cuando tiene la palabra y no agarra raíces y el hombre regresa a su vida anterior, más sucio va a terminar este hombre. El ejemplo es Levítico 26. Israel recibió la ley de Dios, pero por no obedecer, por no tener oído para oír y ojo para ver, ellos siguieron pecando hasta por completa fueron destruidos. Entonces es lo que estamos mirando. Representa el número 7 aquí en Lucas 11, representa el hecho de que el hombre ahora es completamente sucio, completamente lleno del yo. ¿Qué es el yo? Este es el demonio, es un dios pagano. ¿Qué es un dios pagano? Cualquier cosa que toma el trono de nuestras vidas, el trono que pertenece a Cristo. Entonces el yo es un ídolo. Es el ídolo en el Nuevo Testamento que que no permite que el hombre crece espiritualmente ni anda limpio. Necesita un cambio de corazón. Y el pasaje en Lucas 11 no tiene nada que ver con ángeles caídos y demonios. Tengo mucho sobre esto en mi blog. Pueden leerlo y explico todo muy a profundo. Entonces, ¿cómo se aplica todo esto a Israel? Ellos recibieron la ley. Después de haber recibido la ley de Dios y sus mandamientos, después de haber jurado. Recuerden lo que leemos la semana pasada en Josué 24, 16. Ellos dijeron, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros
dioses. Juraron, después de todo esto, hubiera sido mejor que si nunca hubieran escuchado la ley, porque lo postrero de tal hombre, Israel, Efraín, es peor que lo primero. Es lo que estamos mirando. Entonces, vamos a Oseas 7:8 para terminar este estudio. Oseas 7, versículo 8. 7:8. Nos dice, Efraín se mezcló con los pueblos. Efraín es torta no volteada. Recuerden, Efraín, el Hijo de Dios, su primogénito, Israel, es como una torta, un pastel medio horneado. ¿Qué quiere decir? Que al pensar que pueden servir al Señor, tanto a los ídolos, Israel es como un panqueque que no se volteó. ¿Qué pasa cuando tú pones un pastel o un panqueque en un sartén o no sé cómo se llama, para friarlo? Se quema por un lado y se queda crudo por el otro lado. Así era Israel. Querían servir a Jehová y a los otros dioses, y Jehová dijo, lo leo una vez más, Efraín se mezcló con los pueblos. Les hice preguntas, ¿se están mezclando con los pueblos del mundo? ¿Eres tú como un panqueque medio medio horneado? Entonces dice, se mezcló con los pueblos, Efraín es torta no volteada. Por eso Jehová les mandó escarnio, les mandó lo que merecían, y hasta hoy en día hace lo mismo sobre los pueblos del mundo y los que no tienen oído para oír. Todos los que no tienen corazones regenerados. Es la mayoría. Sé que no es un evangelio no muy popular en estos días, pero es la verdad de la palabra de Dios. Entonces, que Dios haga su voluntad en sus vidas. El que tiene oído para oír, que oiga. Chao.